Soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah. Bendiciones, amados hermanos. Como cada lunes, es un gusto poder estar en la intimidad de sus hogares o hasta donde esté llegando esta señal. Le doy gracias a mis pastores, Pastor Mario Barrios, Pastora Chiqui de Barrios, por este hermoso privilegio de poder compartir la palabra en nuestros discipulados familiares de los días lunes. Antes de empezar, por favor, quisiera que me ayudara a orar para poner este tiempo y este precioso momento en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Papito lindo, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por este privilegio que nos das de conocer más, de compartir tu palabra. Ayúdanos a entender más de ti, más de tus misterios, Señor, a conocerte más, a entender tus propósitos para nuestra vida. Que cada familia sea restaurada, renovada, Señor, equipada. Señor, que se cumpla tu preciosa voluntad en cada hogar, en cada familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, restaura hogares, matrimonios, familias, hijos, hijas. Que se cumpla, papito lindo, Señor, ese hermoso pasaje que dice que harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Lo creemos y en ti esperamos y en ti confiamos en este momento. Gracias, Señor, en tus manos estamos. Glorifícate en este tiempo. Amén. Y amén. Bienvenidos, amados hermanos. Como les decía, es una bendición poder estar juntos nuevamente en esta hora del discipulado familiar. No sé si ustedes se recordarán, pero hemos estado hablando de un tema que hemos titulado Recuperando la Semejanza. Hoy estaremos abordando la cuarta y última parte de este tema. Y para poder hacer un poquito de memoria, yo le he acá puesto más o menos a los que han seguido la secuencia. Y si no, usted no la ha seguido, pues le invito a que pueda ver los videos anteriores donde hemos platicado de lo siguiente. Estuvimos hablando inicialmente en la primera parte de este tema de la recuperación de la semejanza original y el plan de Dios. Esto lo hablamos en el primer tema, que era el plan original de Dios, cuáles eran los deseos de Dios, de que el hombre se multiplicara, fructificara. Luego estuvimos hablando de la caída del hombre y la pérdida de la semejanza original. Entonces aquí empezamos ya a hablar de cómo fue que el hombre pecó y entonces como consecuencia cuando el hombre se reproduce, cuando el hombre expande sobre la tierra, ya no es a la imagen de Dios, sino ya viene a la imagen de Adán caído. Luego estuvimos viendo cómo Pablo habla del cuerpo como cárcel. Luego también vimos que habla del cuerpo de bajeza. Estuvimos hablando de reconocer nuestro estado, que nosotros todavía estamos en este cuerpo que está en decadencia. Luego hablamos de un poco del gemido de la creación, que vamos a tratar de volver a tocar un poquito ahora también, y de cómo la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y luego estuvimos hablando hace 15 días aproximadamente de cómo se va recuperando la semejanza a través del bautismo en agua, de la Santa Cena, de todo el proceso del bautismo con la palabra, etcétera, y cómo ese es el camino de regreso a esa recuperación de la semejanza. Por último, hoy, para cerrar este tema, aquí le he puesto en amarillo, vamos a hablar del rapto de la iglesia y de la transformación final. ¿Cómo vamos a llegar a estar en esa estatura preciosa del varón perfecto, recuperando todo aquello que el Señor desde un principio planificó para la gloria de su nombre y por amor a nosotros sus hijos? Es importante, como estamos hablando de un tema familiar, que tanto los papás como los hijos pongamos toda nuestra atención en ese plan precioso de Dios, que tengamos la conciencia como familias de Cristo, tengamos la conciencia de qué es lo que espera para los que esperan en el Señor. Valga la redundancia, ¿qué les espera a los que esperan en el Señor? Porque dice su palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, ya finalizando, que nadie se acerque a Él, que todo aquel que se acerca, dice que crea que Él existe y que es galardonador de los que en Él creen, de los que a Él le buscan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos le buscan? Solo con acercarte a Dios, creyendo que Él existe y pidiéndole a Él con fe, entonces lo vas a agradar. Porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que saber que Dios existe y que Dios es recompensador de aquellos que lo buscan, que le piden, que temen su nombre, que en Él han creído. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Entonces, en este camino de la recuperación de la semejanza, hoy estaremos hablando entonces de la parte final, esa promesa hermosa que Él dejó del rapto de la iglesia, de la transformación final. Recuérdese que hemos venido hablando que el hombre cayó en una decadencia, que ya no estamos a la figura y a la imagen inicial, sino que hubo una decadencia, pero que en Cristo ahora nosotros podemos llegar a ser más que vencedores. Y en Cristo podemos, Él es el camino, la verdad, la vida, Él es la puerta de regreso a esa recuperación preciosa de la semejanza. Entonces, platicamos un poco en el libro de Romanos, retomando el anhelo de la creación, dice el versículo 8-19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Aleluya, mire qué precioso. El anhelo profundo, o sea que la creación entera, todo lo que el Señor creó, está anhelando, está aguardando con ansiedad, dice, la revelación, el apocalipsis de los hijos, porque todavía no somos lo que hemos de llegar a ser. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por más, amados hermanos, amadas hermanas, que nos embellezcamos delante del espejo, que nos echemos crema de no sé qué, crema de no sé cuánto para quitar las arrugas, las patas de no sé quién, todo eso, amén, gloria a Dios. Como yo le digo, el enderezado de pintura va para el repellado, amén, está bien. Gloria a Dios, pero sinceramente este cuerpo va y está en decadencia, y lo que nosotros debemos anhelar, al igual que ya lo anhela toda la creación, y nosotros también, dice la palabra, porque tenemos una porción del Espíritu en nosotros que también anhela ansiosamente que se manifieste lo que hemos de llegar a ser, no este cuerpo que está en decadencia, sino el cuerpo transformado, ese cuerpo que nos ha sido prometido y que vamos a ir viendo hoy cómo es que va a ser y qué es lo que nos prometió el Señor. Entonces, aquí hay dos cosas preciosas. Número uno, quiero decirle que se ha registrado últimamente, y esto a nivel mundial, y está estadísticamente también registrado, pero también lo hemos visto a nivel, hermano, de cuando el Señor deja ver que algunas personas se ministran, que ha habido un aumento de la ansiedad. Un aumento fuerte en lo que se refiere a la ansiedad, a la angustia que pueda causar en el corazón el futuro, ansiedad de lo que va a pasar, ansiedad de lo que pueda venir más adelante. Entonces, quisiera ver acá que dice que la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, yo aquí veo, para empezar, esto es no quizás el tema, pero de una vez quisiera aprovechar que aquí lo está ministrando la palabra. ¿Cómo se vence la ansiedad? Si alguien está pasando, sufriendo ansiedad, sufriendo angustia, quizás en su corazón, en su hogar, en su casa, en su trabajo, en su día a día, sufre de ansiedad, esa angustia que le pueda estar causando en su corazón, déjeme decirle que una de las formas para curar la ansiedad es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se cura la ansiedad? Con ansiedad. Amén. ¿Cómo se cura la ansiedad? Con ansiedad. La ansiedad, pero la ansiedad de esperar la revelación preciosa que el Señor tiene en este tiempo para sus hijos. Entonces, número uno, ansiosamente la creación espera que se manifiesten los hijos. Entonces nosotros como hijos también debemos estar aguardando y esperando esa manifestación preciosa. Bueno, sigamos adelante entonces. ¿Cómo vamos a llegar a ese tiempo? Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, mire esta parte, transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, aquí paremos, pues. El tema se llama recuperando nuestra semejanza. Amén. Bueno, ¿cómo vamos a recuperar esa semejanza? Acá dice, mire, vamos a ser transformados a esa imagen de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos en un proceso. El otro día yo le compartía a mis hermanos
que a mí me gustaría hacer una playera, y uno de ellos se puso, pero listo, se puso pilas y me dijo, ¿cómo es que la quiere, hermano? Yo les decía, es que deberíamos de cargar una playera que diga cristiano en plena construcción, ¿verdad? O en plena pues transformación, recuperación. Y entonces los hermanos luego se pusieron pilas, mandaron a hacer una playera ahí con un constructor y le pusieron ahí el versículo, ¿va? ¿Y qué es lo que yo trataba de expresar con esto? Que estamos siendo transformados, somos material que está siendo transformado, así como un obrero, como un constructor, como un ingeniero moldea los materiales para construir algo. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos está moldeando, nos está transformando de gloria en gloria, de poder en poder, cada día. Entonces dice acá que nosotros, con el rostro descubierto, estamos ahora mismo contemplando solo como en un espejo la gloria del Señor. Entonces todavía no estamos viendo lo que hemos de ver, ni lo que vamos a hacer nosotros, ni lo que Dios es, pero estamos ya teniendo un reflejo, ¿me entiende? Como reflejando aquello que hemos de ver. Esto es bien precioso porque número uno nos deja claro que la obra es de Dios y es del Espíritu. Pero claro, tenemos que tener la conciencia de que Dios está trabajando en nosotros, dejarnos trabajar y ceder, morir a nosotros mismos y dejar que se cumpla aquello que dijo el Señor: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que sea la obra preciosa, redentora del Espíritu la que nos transforme de esa manera, de gloria en gloria, por el poder. Mire, aunque nosotros vengamos con un martillo y querramos cambiar el corazón de alguien, incluso alguien que esté cerca, alguien que querramos que se convierta al Señor, o alguien que cambie una forma de ser, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero sí podemos clamarle al Señor para que sea el Espíritu Santo el que transforme a esa persona, el que transforme esas circunstancias, el que obre. Entonces, hoy sabemos, adicionalmente de todo lo que hemos visto, que es el Espíritu Santo el que está obrando. Entonces, cuando vemos esto es resumiendo lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Que la obra es del Espíritu, que la creación entera anhela esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces ahora veamos la parte que hemos titulado hoy, la transformación final. Y para eso quisiera que me acompañara a libro de Corintios, 1 Corintios 15, 51, donde Pablo deja ver un misterio bien precioso. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, amén, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio. De una vez Pablo está advirtiendo, les estoy dando un tip, les estoy contando un secreto, dice Pablo. No todos dormiremos. Cuando se habla aquí de dormir es morir, pero está hablando de la muerte del cuerpo, ¿verdad? Está hablando de esa primera etapa, porque está la muerte del cuerpo y está la muerte segunda, que es la del alma, la cual ya Cristo nos libró. Pero aquí, además de la muerte segunda, Pablo deja ver, no entrever, deja ver claramente que el que no haya muerto cuando venga el Señor tiene la oportunidad de no ver la muerte primera también. Ese es el misterio que Pablo está dando acá. Dice, no todos, los digo un misterio, no todos vamos a dormir. Y aquí lo más tremendo es que Pablo se incluye acá. Yo no quiero entrar en contienda ni en polémica, pero entonces quiere decir que Pablo se está incluyendo entre los que van a ser arrebatados sin ver muerte del cuerpo. Bueno, pero no ese es el tema. El tema es que vamos a ser transformados. Y Pablo dice, si estamos vivos, no vamos a ver muerte del cuerpo. Qué precioso, hermano. Yo no sé si usted se goza, pero esta es una promesa que está vigente para todo aquel que ha creído en Cristo, que se esté cuidando, que se esté guardando en este momento y que esté esperando la venida del Señor. Esta promesa de ser transformados sin ver muerte es una promesa adicional, hermano, que si el Señor viene y en cualquier momento podría venir el Señor, tengamos la dicha de no solo, hermano, llegar a estar en su presencia, sino no llegar a ver muerte física de este cuerpo. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Yo me apunto en el nombre de Jesús. Yo quisiera participar de eso, llegar a la presencia del Señor sin pasar por el estadio de ir al cementerio. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque a nadie le gusta hablar de eso. Y por supuesto porque nadie se quiere morir. Entonces acá tenemos ese misterio que Pablo dice. Les digo el misterio. No todos
dormiremos. Aleluya. Yo lo creo, yo lo recibo. Por eso le decía hace un rato, el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que en Él creen. Yo creo esto. ¿Cuántos lo creen? Allá en casa, donde estés. Esto nos sostiene, hermano. Esta palabra, cuando nosotros meditamos en esta palabra, cuando estamos en nuestro día a día, decimos, wow, Señor nos prometió un poco más, sigamos adelante, no importan las circunstancias familiares, las circunstancias económicas, las circunstancias que estemos pasando, un poco más, porque tengo la promesa, una promesa que es más allá, más arriba, que viene de parte de nuestro Señor. Entonces, aparte de esto que dice Pablo, él sigue diciendo en el versículo 52, si me acompaña en el siguiente versículo, dice, en un momento, y aquí empieza a explicar cómo va a ser. Esto se le llama los turnos de resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, mire pues, acá ya empieza a hablar de tiempos. En un momento, ¿cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, es un lapso. A la trompeta final, aquí habría que hablar, y si Dios nos lo permite en otra oportunidad, acerca del toque de las trompetas. Esta trompeta final es la trompeta de Dios, que no la tenemos que confundir con la séptima trompeta que algunos confunden de Apocalipsis, que es tocada por el séptimo ángel, que esa no es. Esta es la trompeta de Dios, y que realmente sucede entre la cuarta y quinta trompeta de la trompeta de los ángeles. Pero eso es otro tema, solo quiero que no nos vayamos a confundir. La trompeta final es la trompeta que van a escuchar los hijos de Dios, que se estén cuidando, que se estén guardando, que son la novia, que se está preparando, va a escuchar el sonido de la trompeta y se va a alistar. Entonces dice que en ese momento, los que murieron en Cristo, por supuesto, que eran novia, que eran iglesia, pero que los alcanzó el tiempo en este cuerpo, por eso ya hablamos en los días anteriores que este cuerpo es un cuerpo de cadencia, un cuerpo de bajeza, un cuerpo que se degrada. Entonces los alcanzó el tiempo y este cuerpo entonces ya no siguió en el tiempo, pero ellos murieron en Cristo. Entonces ellos van a resucitar primero, porque ellos tienen el primer turno de resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y mire acá, incorruptibles, de una vez aclara, ¿verdad? Porque algunos dirán, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Va si murió en un accidente o murió esto o murió de otra forma? O van a resucitar incorruptibles. Los muertos en Cristo van a resucitar con un nuevo cuerpo, porque dice que nos van a dar un nuevo cuerpo. Así como participaron del terrestre, dice, refiriéndose al cuerpo, participarán del celeste también. Entonces vamos a participar de un cuerpo, un nuevo cuerpo. Por eso también dice acá al final, seremos nosotros, refiriéndose Pablo, entonces a los que estemos vivos, seremos transformados. Entonces, qué precioso. Hay una transformación de lo que está corruptible en incorruptible, que eran los que murieron en Cristo, y de lo mortal en inmortal, que son los que estemos aún vivos, pero que va a haber esa transformación. Qué precioso. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa donde estén, hermano? Esto debería ser lo que nos sostiene cada día cuando a veces vienen situaciones adversas. Yo se lo ministro a tu corazón en el nombre de Jesús cuando vienen a veces situaciones de angustia, situaciones adversas, situaciones que nos puedan estar afectando y que no encontramos a veces salida, que hay desesperación, incluso pensamientos de muerte que Jehová reprenda, de suicidio. Los reprendemos y desautorizamos en el nombre de Jesús. No importa tu circunstancia, tu deuda, tu problema familiar, tu problema en casa con padres, hijos, etcétera. No importa, cuando tú tienes cimentada esta promesa en tu corazón, que yo en el nombre de Jesús le envío a tu corazón, porque dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida, que lleguen a tu corazón como espíritu y vida. ¿Cuál es la palabra? Que van a resucitar los que murieron en Cristo y nosotros, los que permanezcamos, dice, los que todavía estemos acá en la tierra, pero estemos permaneciendo en el Señor, que no tiremos la toalla espiritualmente hablando, seremos transformados. Hay una esperanza, hay una recompensa para los que se atreven a creer en el Señor. Así que yo te bendigo ahí en casa, yo bendigo tu matrimonio, tu familia, tu hogar, a tus hijos, cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando, porque yo sé que hay circunstancias adversas, en el mundo hay tribulaciones, lo dijo el Señor, en el mundo tendréis tribulación, pero yo he vencido al mundo, dijo también nuestro Señor Jesús, y esa es la palabra que debe venir a tu corazón. No te fíes de las circunstancias.
No te apoyes del báculo de Egipto, no pongas tu confianza en el mundo, ni mucho menos en sus riquezas o en las circunstancias. Pon tu confianza en el Señor y Él hará. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Él hará. Qué preciosa palabra, hermanos. Sigamos adelante. Bueno, entonces ahora específicamente hablando de este último grupo, ya hablamos que hay un turno, ¿va? Los que murieron en Cristo. Ya nos antecedieron, ahí están todos después de los que murieron después del Señor. Ahora están los que son transformados. Al grupo de los que vamos a ser en el nombre de Jesús, Dios, transformados, se le llama el grupo de los arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos explica un poquito más. Miremos, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esto es lo que le decía, no es la trompeta de ángel, trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto ya lo vimos. 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, mire, pues no es lo mismo, ¿va? Estemos vivos y permanezcamos, porque vivos van a haber un montón cuando venga el Señor. Pero los que hayan permanecido, esto se refiere a los que hayan permanecido en Cristo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre a su venida? Isaías dice, ¿habrá creído alguien a nuestro mensaje? Y el mismo Señor Jesús se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, se está refiriendo a esa segunda venida, ¿hallará fe? Entonces muchos van a quedarse en el camino. Lamentablemente una gran mayoría dice que se va a enfriar en su amor. Por eso hoy en el nombre de Jesús, si el Señor te está alcanzando con esta palabra, recíbela en tu corazón, porque Él te está dando la bendición de que seamos ministrados, renovados en nuestras fuerzas para seguirle esperando, para que permanezcamos. Vimos hace unos días que una de las formas de permanecer también es participar de la Santa Cena, ¿se recuerda? El que come mi sangre, el que come mi cuerpo, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo permanecemos en el Señor? Participando de su cuerpo y su sangre, permaneciendo en su palabra, permaneciendo, congregándonos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están vivos y estemos permaneciendo? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con el primer turno de resurrección, que eran los muertos en Cristo. O sea, ellos se levantan primero, son transformados primero y despuesito, ahí vamos con ellos juntos. Seremos transformados juntamente, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia es levantada, la reunión es en el aire y de ahí nos vamos, corazones, como dice nuestro apóstol. Acá habría que platicar muchas cosas preciosas, ¿verdad? Esto tal vez lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando hay una pelea entre el dragón y la mujer y se pelean el fruto del vientre de la mujer, que iba a ser el niño que da a luz y que es, dice, arrebatado hasta Dios, arrebatado hasta el cielo. Pero la mujer que queda, que es figura de la iglesia, es enviada, dice, al desierto, donde es sustentada por tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que es figura de la tribulación que vendrá sobre la tierra, y que la iglesia que no es arrebatada, que no dio la talla, que no llegó a ser huío, que no llegó a ser un hijo maduro, entonces esa iglesia se queda a la gran tribulación y a la tribulación que hay sobre la tierra. Y solo es arrebatada la iglesia que da la estatura de hijo maduro, de hijo que ya es un hijo huío. De aquí entonces vemos que muchos son los llamados, pocos son los escogidos y los fieles aún son menos, dice su palabra. Aquí podemos entonces darnos cuenta que viene un tiempo bien precioso, pero sí tenemos nosotros que tener de alguna forma un acercamiento, un nivel de compromiso con el Señor, dejarnos nosotros gobernar por el Espíritu Santo, porque al final, como les decía hace un momento, el que está haciendo la obra es el Espíritu, pero tenemos que dejarnos nosotros también, porque el Señor es un caballero. Yo siempre lo he dicho, el Señor es un caballero que no viene a imponerse, Él viene con amor
a enseñarnos, a guiarnos por el camino, a trabajar en nosotros, con cincel punta de diamante, dice, así está trabajando en nuestro corazón la palabra. Oh sí, ahí está la palabra, ¿cómo es que dice? Como clavos bien clavados son las palabras de un maestro, dice, dadas por un pastor en la congregación. Ahí tiene que estar la palabra, dando esa forma que el Señor quiere a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este tiempo hermoso, qué bueno que lo estés dedicando a atender la palabra, a escuchar de ella, a aprender más. Espero que junto con tu familia, qué mejor si están reunidos ahí en casa, para que juntos podamos seguir aprendiendo. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Pues mucho. Si nosotros sabemos cuáles son los planes de Dios, vamos a ir todos en pos de esos planes, ¿va? Nos vamos a poner de acuerdo como familia, también como esposos, como padres e hijos, para que entonces nos cuidemos y cuidemos este galardón. Dice, teniendo ese galardón, no deberíamos nosotros de descuidarlo, no descuidando la corona. No dejéis que ninguno os arrebate la corona. ¿Qué corona? La corona de vida eterna que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha dado una corona preciosa y la tenemos que cuidar. Bueno, sigamos adelante. Poniendo un ejemplo de lo que es el arrebatamiento, hay varios ejemplos. Está Elías, está Enoc. Quisiera hablarte de Elías en 2 de Reyes 2:11 para que más o menos veamos cómo fue este acontecimiento precioso. Dice en 2 de Reyes 2:11, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, cuando vemos acá, estamos viendo que Elías caminaba, estaba haciendo la voluntad del Señor, lo acompañaba Eliseo, iba de un lado a otro, y fue a varios puntos que no nos daría tiempo de platicar hoy, pero que tienen que ver con el caminar también de preparación hacia el arrebatamiento. Lo que yo quiero ver acá es que también se utiliza la palabra que se utilizó antes en Tesalonicenses, que es la palabra arpazo, que es la palabra griega 7:26, que significa arrebatar o llevarse algo por la fuerza. Entonces dice que iba caminando y aquí apareció un carro de fuego, caballos que los separó, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Vemos que lo mismo sucedió con Enoc, que dice que Enoc caminó con el Señor, agradó a Dios y entonces el Señor se lo llevó, lo arrebató. Arpazo, arrebatamiento, qué precioso. ¿Cuántos dicen amén? Yo hermanos, de verdad, yo quiero estar atento a ese tiempo que el Señor trae para la iglesia, y no solo atento, sino listo también para que no pase aquello que también dice la palabra, ¿verdad? Que muchos en aquel momento dice que van a retroceder avergonzados, porque van a, como leímos hace un momento, se va a manifestar, nos vamos a manifestar nosotros tal cual somos y vamos a verlo a Él tal cual es. Entonces va a pasar algo más o menos como lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva vieron su desnudez y vieron que estaban en pecado, tuvieron miedo y sintieron vergüenza. Entonces cuando Dios descendió al huerto, en lugar de acercarse a Él como era normalmente la relación, ellos se escondieron y tuvieron miedo. Fue cuando le dice ahí el Señor a Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué? Tuve miedo. ¿Y por qué? ¿Quién te enseñó eso? Porque pecaste, te alejaste. Entonces acá es donde tenemos que nosotros tener esa conciencia preciosa que nos dicta el Espíritu Santo, que sí nos estamos preparando para el encuentro con el amado. Nosotros, hermanos amados, cuando nos reunimos, cuando tenemos estos tiempos de estudiar la palabra y esto precioso que hacemos con frecuencia, no es únicamente para tener un conocimiento, es para que vayamos siendo transformados y estemos siendo preparados para ese encuentro, para que cuando nos encontremos con el Señor, dice, no retrocedamos avergonzados de nuestra condición, sino al contrario, podamos, no sé, tirarnos, abrazarlo. ¿Cómo va a ser? Como dice aquel coro, ¿verdad? Solo puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar delante de tu presencia. Solo
solo podemos imaginarnos, pero imaginémonos y actuemos a la vez preparándonos para no ser avergonzados, porque seguramente sí va a haber un grupo que va a retroceder avergonzado, y yo no quisiera estar en ese grupo, ni mi familia, ni tu familia que esté en ese grupo, sino que estemos entre los que el Señor dice: pasa al reposo de tu Señor, pasa al reposo de tu Señor, porque hay otros que les dice: sáquenlo afuera, a las tinieblas de afuera, donde será el crujir y rechinar de dientes. Yo no quiero estar en ese grupo. ¿Usted? Yo espero que tampoco. En el nombre de Jesús queremos estar en el grupo de los que dice el Señor: entra al gozo, entra al reposo de tu Señor. Aleluya. Entonces mire qué precioso. Estos son ejemplos que ya se dieron de Enoc, de Elías, que ya se dieron con anterioridad, de un arpazo que hubo, y entonces quiere decir que sí va a volver a suceder. Cuando hablábamos de lo que el apóstol Pablo nos deja ver, de un arrebatamiento sin ver muerte, de un arrebatamiento sin participar de ese momento de entrar a la muerte primera del cuerpo, este es un tema que se le podría decir es adicional, pero que quisiera darle una pincelada para que podamos juntos participar de esto, y sobre todo esperar, ¿me entiendes? Si hay algo mejor, ¿por qué no esperar en eso? ¿Por qué no estar trabajando nuestra vida espiritual en pos de alcanzar eso? A veces, hermanos amados, tenemos metas, ilusiones de trabajar acá en la tierra, pues alcanzar cosas, alcanzar no sé, grados académicos, alcanzar triunfos, alcanzar un estatus, alcanzar algo material. Amén, qué bueno que los tengamos y sigue adelante. Pero hoy te quiero embarazar, por no decir emocionar, porque sería algo que pasajero, ¿va? Una emoción solo pasa, pero sí embarazarte de una visión espiritual donde tú anheles participar de este evento precioso que le hemos titulado exanastasis. La exanastasis es un evento fuera del arrebatamiento, o sea, es participar de una transformación sin ver muerte. Filipenses 3:10 dice: y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero a esto se refiere a que participemos nosotros de los que están vivos. Esta es la promesa que el apóstol Pablo decía. Les digo un misterio, es lo que le pasó a Enoc, lo que le pasó a Elías y lo que le puede pasar a la iglesia novia, porque mire, en este tiempo nosotros, a los que nos tocó vivir, porque nosotros no somos la única novia en el sentido de los que estamos vivos. Muchos eran novia, pero ya fallecieron en el cuerpo. Entonces ellos están esperando su turno. Pero nosotros que estamos vivos aún, tenemos esta gran oportunidad porque la venida del Señor está más cerca. Cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Entonces, supongamos que el Señor viene, no sé, dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Yo creo que todavía, si el Señor lo permite, vamos a tener vida física, ¿verdad? 10, 15 años estaremos vivos. Entonces, si el Señor viene, porque es eminente su venida en los próximos días, meses, años, entonces la iglesia de este tiempo, de este momento, los que estamos vivos, somos los que tenemos esa oportunidad de participar en la exanastasis, que es esa transformación sin ver muerte. Eso es lo que quisiera dejarte en tu corazón, ese deseo de seguirte cuidando, de seguirte preparando, de seguirte esforzando para el Señor, porque hay una promesa. Hay una promesa para los que esperemos en Él, y eso debería mantenernos en una forma espiritual, atenta, que nos mantengamos espiritualmente apercibidos de esa venida del Señor. Entonces, yo quisiera ir terminando con Romanos 8:11, que dice así: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Gloria a Dios. Va, miremos pues, ya terminando esto. ¿Quién está haciendo la obra de perfeccionamiento hasta llevarnos a la transformación final?
porque esta última parte del tema se llama la transformación final, el rapto de la iglesia. El tema general dijimos que era recuperando nuestra semejanza. Empezamos en todo el proceso como hijos de Dios a recuperarnos de todo lo que el hombre perdió en su caída. Vamos de regreso. Ahora, el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Y aquí lo dice claramente en Romanos. El que habita en Jesús, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, él mismo va a vivificar también vuestros cuerpos mortales. Ojo acá, tenemos que tener claro que este cuerpo es mortal y el único que nos puede dar esa vida eterna es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, nos perdona, nos redime, nos compra de nuevo, oiga bien, porque éramos de Dios, pero ahora nos compra a precio de sangre. Eso lo platicamos cuando hablamos de Oseas. Se recuerda que compró, después de que se había casado con su esposa, después la vuelve a comprar cuando ya era de él. El Señor nos compra cuando ya éramos de él, nos redime a través de la sangre de Cristo por segunda vez. Entonces ahora nosotros le pertenecemos a él y su Espíritu Santo viene y nos va a hacer transformados en esos cuerpos inmortales. Eso es algo precioso. El Espíritu Santo ya habita en vosotros, dice. Qué precioso, ¿verdad? Por eso, mire, hermano, no es nada más de que gloria a Dios, empezamos por congregarnos, ir a la iglesia, pero no es solamente eso. Tenemos que anhelar luego bautizarnos, y después de bautizarnos no queda ahí, debemos anhelar el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu habita en vosotros, y si el Espíritu habita en vosotros, ese es el que va a estar transformando nuestra vida. Debemos anhelar cada día más, hermano. No nos conformemos con menos, no nos conformemos, sigamos, anhelemos, crezcamos. Y si alguno dice cree estar bien, cuide de no caer. Y entonces tenemos que andarnos cuidando, tenemos que andarnos siempre preocupando por nuestra vida espiritual, creciendo. Como decía el versículo que leímos hace un momentito, que el Señor va de gloria en gloria, transformando nuestra imagen para que nos parezcamos cada día más a esa imagen y esa semejanza que se perdió. Debemos de dejar, amados hermanos, que el Espíritu Santo obra en nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a dejar obrar al Espíritu Santo? Ahí en casa, papás, mamás, hijos, hijas, los que estén en la casa. Vamos a hacer una oración. Miren, a veces cometemos el error de acusarnos, pero Dios no acusa, ni Él acusa. Recuérdense aquella mujer que todos llevaron para acusar. El único que la podía acusar. ¿Se recuerdan aquella mujer que la descubrieron en el acto del adulterio? Dice, la llevaron ahí y todos con su piedra en la mano listos para apedrearla. Entonces el Señor, precioso nuestro Señor Jesús, en su multiforme sabiduría dijo, bueno, está bien. ¿Qué dice la ley? Que la debemos de apedrear. Ok, no vamos a abolir la ley, dijo. Solo les voy a poner una condición. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos a cumplir la ley, pero lo vamos a hacer con los que estén libres de pecado. Y entonces uno a uno, empezando por los más grandes, dice, empezaron a tirar sus piedras y alejarse. Yo me imagino que empezaron a oírse, la pobre mujer ahí, acusada, solo se empezaron a oír las piedras caer. Y cuando quedó uno, esto es precioso, hermano, Dios está hablándole a alguien, cuando quedó uno, el único que podía acusarla, le dice, mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. El único con la capacidad, porque ¿quién era el único sin pecado en ese momento ahí? Era Jesús. Y el único capaz de acusar, no acusa. El único capaz de acusar quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que nadie se pierda y que alcancemos este galardón precioso. Entonces, no nos acusemos, papás, hijos, cónyuges, no nos acusemos. Si alguien tiene un defecto, si alguien tiene un error, póngaselo a Dios en sus manos, órele al Espíritu Santo, porque ya vimos que Él es el único que nos va a ir transformando de gloria en gloria, de acuerdo a su precioso poder. Así que si hay alguna necesidad en tu casa, ahora mismo en tu matrimonio, alguna deficiencia, algo que todavía no ha alcanzado a la perfección, creo que es un buen momento para ponerlo en oración y no acusarnos, sino bendecirnos. Y si tú amas a alguien, bendícelo y dile que el Señor te bendiga, que el Señor
te prospere, que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Padre, vamos a orar ahí en casa. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que nos ayudes, que nos auxilies, que nos des la capacidad, Señor, de buscar tu rostro cada día. Que sea tu Espíritu Santo el que nos perfeccione, Señor, que nos lleve, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de poder en poder, por tu Santo Espíritu, que se cumpla tu palabra, Señor. Bendigo cada hogar, cada matrimonio, cada familia, los hijos, las hijas, los padres, los cónyuges. Señor, bendice hogares, bendice familias, toma el control, la autoridad y el poder, Señor, en los hogares. No permitas, Señor, que sean avergonzados, Señor, tus hijos, tus hijas, tu pueblo. Papito lindo, bendecimos los matrimonios y los hogares y las familias, papito lindo, donde están siendo alcanzadas ahora mismo por esta palabra. Fortalece, Señor, y que tu precioso Espíritu Santo levante, rederguya, transforme desde ya, Señor, y nos prepare para el encuentro con el amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.